dictadura. Hago la pregunta así, brutalmente, en términos de ganadores y perdedores, pero es una pregunta que, disculpen que mientras yo sigo atendiendo el timbre, es una pregunta que hoy puede sonar medio obvia, pero justamente yo creo que es una de las preguntas que una y otra vez se diluyen cuando en el sentido común, en los medios, se habla de la dictadura. Esto de quiénes ganaron, hubo ganadores, hubo perdedores, quiénes fueron, por qué, en qué sentido hubo gente o podríamos decir sectores sociales, más que gente, eso también empieza a introducir conceptos, que ganaron y por qué hubo sectores sociales, clases sociales quizás, que perdieron, o que nosotros vamos a proponer como hipótesis, como interpretación, que perdieron durante la dictadura. Claro, cuando uso la palabra perdieron, lamentablemente, para hablar de la dictadura, mucha gente lo que perdió fue la vida, ¿no? Entonces, eso es un componente muy particular de esta cuestión de ganadores y perdedores en la dictadura. Pero como vamos a tratar de mostrar en la clase, no es el único. Es tremendo, es el componente quizá más tremendo, los que perdieron, la vida, pero no es el único, ¿no? Entonces ahí hay que tener también un foco de atención. Yo siempre empiezo, me parece importante arrancar justamente diciendo que hay muchas preguntas, pero también muchas interpretaciones que circulan sobre la dictadura cívico-militar. Yo siempre arranco con algunas frases que no me convencen. Es decir, arranco al revés, no arranco tirando en la clase algunas observaciones que para mí no son útiles para, o no son compartibles, o que yo no compartiría respecto a qué significó la dictadura. Por ejemplo, cuando la pregunta es sobre, bueno, ¿por qué la dictadura? Análisis que luego uno quiere hacer sobre el gobierno de Isabel, que tiene muchas aristas para contemplar y tiene algo que ver en la explicación de la dictadura. Otra explicación, otra aseveración, otro eje argumental bastante común cuando se habla de la dictadura es decir, bueno, la dictadura se produjo para terminar con las organizaciones armadas. Las organizaciones armadas, organizaciones político-militares, es la forma que yo elijo de nombrar a estas organizaciones. En general la frase se emite de otro modo, ¿no? Se emite como había que terminar con la subversión, ¿no? Entonces, pero más allá de cómo se lo denomine, ese argumento a mí tampoco me resulta, por lo menos me resulta peligroso en las connotaciones que puede tener, y en todo caso no me resulta suficiente, porque sí, vamos a ver en un ratito, algo de reprimir y terminar con la militancia armada, algo obviamente tuvo la dictadura de eso. Pero no fue solo eso, no creo que haya sido lo central, esto lo pongo a consideración. Hay muchos autores y autoras que han mostrado que en realidad las organizaciones político-militares ya estaban muy derrotadas en marzo del 76. La represión había empezado antes de marzo del 76. Si después vamos a volver, o si queremos volver, no sé si hay tiempo en esta clase, sobre el gobierno de Isabel Perón, hay mucho que decir sobre cómo la represión bajo modalidades por ahí distintas había empezado ya a fines de 1974 por lo menos. Y particularmente había empezado el operativo de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones también armadas, digamos, para dejar también sembrado otra semillita de análisis por ahí. Entonces, me parece que lo de acabar con la subversión o de acabar con las organizaciones armadas, en parte no es suficiente y en parte yo decía es peligroso porque ese argumento puede conllevar una mirada donde la culpa la tienen las organizaciones armadas, ¿no? Eso se transita muy rápido y está muy instalado en el sentido común. Bueno, ¿qué querés? Había organizaciones armadas, vinieron las Fuerzas Armadas porque otra vez había que poner orden. Ahí hay un peligro interpretativo, por lo menos desde mi punto de vista. Después lo podremos
discutir. Pero además el otro peligro implícito es que esto pone como en el mismo plano, y esto es la famosa teoría de los dos demonios, que por ahí ustedes ya conozcan, porque por suerte se ha instalado mucho el tema de la dictadura en escuelas secundarias, así que posiblemente todo esto ustedes ya lo hayan discutido, pero esta teoría de los dos demonios que dice, que pone en el mismo plano, bueno, estaban las organizaciones armadas y estaban las Fuerzas Armadas, como si el tema tuviera que ver con esas dos entidades armadas, y bueno, una vino a aplastar a la otra. Ahí el problema es que quedan afuera muchas cosas muy significativas respecto a la dictadura, quedan afuera responsables, porque no vamos a hablar solamente de las Fuerzas Armadas, queda afuera lo que para mí va a ser el eje central, que es el proyecto de la dictadura cívico-militar. También me parece que hay otras observaciones, otras afirmaciones que suelen ser, a mi juicio, un poco, a veces, no es que estén mal, además, ¿quién es uno para decir algo bueno, está mal? No, pero bueno, hay aseveraciones que por ahí también dan una mirada un poco incompleta. Por ejemplo, ¿cuál es el problema con la dictadura? ¿Por qué yo critico a la dictadura? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que me parece mal? Bueno, una respuesta rápida es, bueno, porque la dictadura violó los derechos humanos. Sí, claro que la dictadura violó, y de la peor manera, los derechos humanos, por donde lo miren, ¿no? Incluso además con componentes de género muy particulares en esa violación de los derechos humanos, por todos lados. Ahora, eso yo diría no alcanza para armar una crítica de la dictadura, porque el riesgo, otra vez, en que si yo me quedo muy fuerte en que no, el problema es que se violaron los derechos humanos, me quedo solamente con un método, ¿no? El problema parece que fue el cómo se hicieron las cosas. Y otra vez me olvido del por qué, del para qué, del proyecto. Voy a decir esta palabra 20 veces. Proyecto de la dictadura, ya lo adelanto. Pero bueno, en una clase uno repite, ¿no? Es parte de siempre un recurso, a veces deliberado y a veces porque no queda otra. También a veces se dice, bueno, a ver, a mí me ha pasado de preguntar, bueno, ¿por qué? Está bien, estamos en contra de la dictadura. ¿Por qué? Y bueno, porque fue un gobierno autoritario, ¿no? Entonces yo defiendo la democracia y a mí no me gusta la dictadura porque fue un gobierno autoritario. Es verdad, la dictadura fue un gobierno autoritario. Y en ese sentido, esto viene con un anexo. Y en ese sentido parece que la que perdió fue toda la sociedad, porque claro, el gobierno autoritario afectó al conjunto de la sociedad. Nadie tuvo elecciones, nadie pudo participar en política, nadie tuvo democracia. Entonces, eso es verdad, pero también, desde mi punto de vista, es insuficiente o podría ser inconducente a la hora de, como dice alguien ahí en el chat, violó un orden constitucional. Exacto, sí, eso es verdad. A mi juicio es, yo diría, insuficiente o no alcanza con eso, que es cierto, para caracterizar de una manera que yo entendería como sociológica, como político-sociológica, lo que significó la dictadura. Ahora bien, quien quiera puede elegir esa pista, ¿no? Quien quiera interpretar a la dictadura en términos exclusivamente, digamos, constitucionales, bueno, es una elección, pero justamente hay que tener en claro que es una decisión, que es una elección. Y yo lo que estoy planteando es justamente elegir otra mirada que incluye e incorpora, y quizá con más peso, otras cuestiones. También es muy común, y fue común en los últimos años, o se volvió a ser común en los últimos años, decir algo así como, bueno, el problema fue que esa fue como que casi que se deja de hablar de la dictadura y se habla de una época, ¿no? Ahí ya algo está mal. Fue una época de violencia, ¿no? Como que el problema, había violencia. Bueno, eso a mí me parece tremendo, sobre todo desde una mirada de ciencias sociales, porque diluye todo. Violencia, ¿no? Entonces, el problema es la violencia. A mí una vez me dieron esa respuesta cuando hice una encuestita en una clase de análisis de la sociedad argentina. Yo dije, bueno, a ver, digan en un papelito por qué
están en contra de la dictadura, partiendo del supuesto optimista de que todos estaban en contra de la dictadura. ¿Ok? Pero bueno, y una respuesta fue inocentemente, bueno, porque estoy en contra de toda violencia. Ahí me parece que también se diluyen muchas cuestiones. Una época de intolerancia. ¿Alguien no está escuchando? No sé si el problema es mío o en general. Hubo un corte, pero ya se retomó, Aníbal. Hubo un corte en el... Bien. Otro clásico del Zoom. ¿Se escucha? Bueno, me tocó preguntar si se escucha. Bueno, entonces, otra frase, y con esto termino con las frases que no serían, ¿no? Las frases que yo, o las argumentaciones que yo no elegiría, y alguien está adelantando que esto no ocurrió solo en Argentina, y eso está bien, es parte de la argumentación que yo voy a intentar construir, pero otra frase que no sería, la sociedad argentina apoyó el golpe, ¿no? Esa es compleja, otra palabrita que van a ver durante toda la carrera, esto es complejo, esto es más complejo, ¿no? Porque uno trata de combatir muchas simplificaciones que circulan. Bueno, la sociedad apoyó el golpe. Lamentablemente hubo una cierta como aquiescencia en un primer momento a la dictadura, pero la idea de que la sociedad apoyó el golpe diluye quiénes fueron los principales responsables de la dictadura. No fue toda la sociedad. A eso voy a ir en el desarrollo de la clase. Bueno, para entrar entonces en las afirmaciones que sí, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero proponer? Yo digo, bueno, busquemos respuestas a cuál fue el proyecto de la dictadura o qué es lo que nosotros vamos a proponer como interpretación de la dictadura. Entonces, las respuestas, ¿dónde las puedo buscar? Bueno, yo propongo buscarlas en un rápido análisis de algo así como ¿qué hizo la dictadura? Busquemos ahí las respuestas, veamos cuáles fueron las políticas que llevó adelante la dictadura cívico-militar. Y ahí busquemos entonces algunas respuestas para pensar esta interpretación global que queremos hacer sobre la dictadura. Voy a intentar compartir la pantalla para mostrar algunas filminas, decíamos en otra época, diapositivas, creo que es lo que corresponde decir. Perdón. A ver si compartir. Ahí están viendo un PowerPoint, hasta 1983. Para que ustedes recuerden rápidamente lo que ya saben, ¿no? Venimos de una etapa, esta podría ser una gran etapa de la historia argentina, que sería una etapa previa a la dictadura que hay que analizar para entender la dictadura. Obviamente yo no me voy a meter en todo esto, simplemente lo quería poner acá para contextualizar, porque en la interpretación que voy a tratar de proponer, la dictadura que estoy señalando ahora, que arranca en 1976, se explica por algunas cosas que estaban pasando y que tenían que ver con el conjunto de estas etapas previas, ¿no? Que van desde el peronismo hasta el 76, que como ustedes ven rápidamente y ya lo saben, es una etapa, es un periodo atravesado por varias dictaduras militares. Todas, fíjense ustedes, con una etiqueta que se dieron a sí mismas, ¿no? La llamada Revolución Libertadora, yo uso las comillas porque no comparto esas etiquetas, la Revolución Argentina que encabezó Onganía en el 66 y el proceso de reorganización nacional, como se autodenominó la dictadura del 76. Entonces, venimos de toda esta etapa, venimos de una etapa que estuvo muy signada por el peronismo y por lo que dejó el peronismo en la sociedad argentina, en una etapa muy signada también, en un contexto, digamos, aparece la dictadura en 1976, también muy atravesado por lo que viene pasando en la Argentina en los años 70, ya más cerca, y un contexto, el del golpe del 76, también muy signado por ese último periodo de nuevos gobiernos del peronismo que tuvieron lugar entre 1973, 1976, Cámpora, bueno, Lastiri unos días, Perón y luego Isabel Martínez de Perón.
No me voy a detener acá, en todo caso después podemos volver si hay que aclarar algo de esto. Entonces, durante la dictadura, ahí pasé otra placa, ahí simplemente recuerdo que hubo 4 presidentes militares, Videla, Viola, Galtieri y Vignone, con sus respectivos ministros de Economía. Cuando yo ahora enseguida voy a hablar un poquito de la política económica de la dictadura, me voy a referir básicamente a lo que fue el programa económico de Martínez de Hoz, es decir, esos primeros 5 años de la dictadura. Y ahora sí, yo quería plantear algunas ideas incompletas, porque tenemos poco tiempo, sobre cuáles fueron los principales componentes de las políticas en general, de la dictadura militar. Y acá donde yo voy a elegir los componentes que me parecen significativos, ¿no? Entonces, voy a empezar por decir, bueno, hay un primer conjunto de componentes de esas políticas de la dictadura que yo elijo para armar mi interpretación, que son los que tienen que ver con la represión y ofensiva autoritaria. Obviamente, la dictadura fue esto, fue represión y fue autoritarismo. Ahora, acá hay que meterse un poquito. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de represión? Bueno, en primer lugar, hablamos de lo que yo decido llamar ahí, siguiendo buena parte de la bibliografía, un plan sistemático de exterminio de militantes. Esto es fundamental porque ¿a quién reprimió la dictadura? No reprimió a cualquiera, no fue una represión autoritaria indiscriminada. La dictadura reprimió de la peor manera, como dijimos antes, esa represión salvaje seguida atravesada por la tortura y que terminó en la muerte de 30.000 personas. Esa represión estuvo dirigida, focalizada hacia una militancia en distintos, que estaba presente en distintos ámbitos de la vida social y política argentina. Una militancia que incluía organizaciones armadas, pero que también incluía partidos de izquierda no armada, una militancia sindical de base, combativa, que desafiaba también a viejas dirigencias sindicales, que desafiaba con más fuerza que en años previos el dominio, por ejemplo, de los empresarios en las fábricas. Había una militancia sindical que le reclamaba cosas, le disputaba el control del lugar de trabajo a los propios dueños de las fábricas en la fábrica, ¿no? Todo eso es propio de lo que conocemos como los 70, una militancia que en general caracterizamos como una militancia radicalizada, en el sentido de que iba por objetivos profundos, objetivos que apuntaban a una transformación de fondo de la sociedad argentina y que tenía un horizonte revolucionario en un contexto de los años 70 donde la revolución estaba muy presente como horizonte de la política y no solamente en la Argentina, sino en el tercer mundo y por lo menos en América Latina. Pero además de esto, que es lo más conocido y que estoy resumiendo de manera muy brutal también, lo que a veces se pierde de vista es que la represión también incluyó represión que no significó muerte, sino que significó a la dictadura metida en la fábrica, en el ámbito laboral, en los sindicatos, para frenar la capacidad de lucha y de resistencia de la clase obrera. Si bien muchos y muchas militantes sindicales fueron asesinadas, otra parte de la represión apuntó a prohibir la actividad gremial, a suspender el derecho de huelga, a penalizar las huelgas, ¿no? Y esto a veces se pierde de vista. Obviamente, también este componente represivo tiene una parte de censura e intervención autoritaria en distintos ámbitos. Por ejemplo, a mí me tocó estudiar la carrera de Historia en esta universidad, en esta facultad, entre 1978 y 1982, plena dictadura. Les podría contar cómo es el autoritarismo adentro de la universidad, cómo es la censura, la prohibición de libros, de temas, etc. Pero bueno, esa es la parte autoritaria más general en distintos planos. Pero creo que hay que recuperar también esta represión que está muy sesgada hacia la clase obrera y la militancia revolucionaria, la militancia radicalizada.
Bueno, no sé por qué no... No puedo... A ver. ¿Ahí ven? Sí. ¿Por qué no? Bueno. Ahí está, perdón. Este sería el segundo componente que yo quiero poner a consideración. Las políticas de la dictadura fueron en buena medida o incluyeron decisiones que implicaban una ofensiva contra la clase trabajadora, acá me quedó una rémora de lenguaje no inclusivo, contra trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esto muchas veces se pierde de vista también. Las políticas de la dictadura, por ejemplo, provocaron una fuerte caída del salario real de trabajadoras y trabajadores. La dictadura promovió, admitió, permitió un incremento de la explotación adentro de las fábricas. Es decir, trabajadoras y trabajadoras que son más explotados, es decir, que producen más con menos salario y en el mismo tiempo de trabajo. Suspensión de las negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas o corporaciones empresarias, despido de empleados públicos, modificación regresiva de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. ¿Esto qué es? La Ley de Contrato del 74, de Contrato de Trabajo, había recopilado un montón de normas que regulaban la relación laboral con un sesgo a favor de justamente la clase trabajadora, ¿no? Y que eran en parte esas disposiciones que se habían ido conquistando desde el peronismo en adelante. Y en este sentido, volviendo a ese cuadrito que vimos al principio, cómo era la Argentina antes del 76, bueno, era una Argentina donde la clase obrera había conquistado muchas condiciones favorables frente a sus patrones, ¿no? Y esto empezó antes del peronismo, se consolidó muy claramente con el primer peronismo del 46 al 55 y no había sido modificado fuertemente en los gobiernos que siguieron, aunque más de uno lo quiso hacer, ¿no? La Revolución Libertadora, la Revolución de Onganía, las autodenominadas en realidad dictaduras, habían intentado hacerlo, pero no lo habían logrado justamente porque la clase obrera una y otra vez defendía esas conquistas con éxito. Y este es otro punto. Esa Argentina previa era una Argentina con una clase obrera que había adquirido una fuerte capacidad de resistencia, una fuerte capacidad de frenar los intentos de los empresarios de avanzar con sus intereses, es decir, con los intereses de los empresarios. Y esta es una mirada que a mí me parece central. En una sociedad capitalista como la que nos toca vivir, la disputa entre clase obrera y empresarios, en primer lugar, es eso, es una lucha permanente. Los empresarios quieren maximizar ganancias y en general eso se hace a costa de el ingreso o la intensidad del trabajo y las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Bueno, otra vez para... Ahí está. Bueno, en tercer lugar, políticas económicas. Acá tengo que abreviar muchísimo porque esto me podría llevar demasiado tiempo para esta clase. Recordemos rápidamente que ahí yo le puse neoliberalismo temprano. La dictadura militar empieza a instalar las políticas neoliberales en la Argentina. Políticas neoliberales que después se van a consolidar con más fuerza en los años 90, ¿no? Durante la etapa del menemismo. Estas políticas que llamamos neoliberales, esto también podría ser objeto de discusión, implicaron una apertura comercial. Recuerden ustedes la fuerte invasión de productos importados que pusieron un desafío muy, muy difícil a la industria argentina porque la obligaron a competir de golpe con la producción importada. La liberalización financiera que, para explicarla muy rápidamente, significó una libertad total para que entren y salgan los capitales externos
del país o para que los capitales locales se vayan a otro lado. Una liberalización financiera que significó hacer muy fácil la posibilidad de obtener grandes ganancias a través del circuito financiero. Es decir, para hacerlo muy sencillo por el tiempo que tenemos, obtener grandes ganancias, por ejemplo, poniendo plata a plazo fijo, ¿no? Fíjense que ahí eso es muy importante, porque en general se espera en una sociedad capitalista que la clase capitalista, los empresarios, que son los que pueden invertir, inviertan en la producción, porque ahí, entre otras cosas, emplean gente, producen cosas que entonces no habría que importar. Ahora, ¿qué pasa cuando los empresarios descubren que la mejor manera de ganar plata rápido y fácil es invertir en el circuito financiero? Lo que en ese momento ya se denominó la bicicleta financiera. Bueno, las políticas de Martínez de Hoz habilitaron la bicicleta financiera como el mecanismo más fácil y rápido para que quienes podían invertir obtuvieran ganancias enormes en poco tiempo y encima las pudieran fugar al exterior. A eso coadyuvó también con la apertura comercial y esta instalación del sistema financiero como un núcleo fuerte de la economía. A eso se le suma la política de cambiaria, lo que para simplificar yo puse ahí un dólar barato, la tablita, bueno, no voy a entrar en detalles ahora, pero Martínez de Hoz fue congelando el valor del dólar en un valor, si se quiere, bajo, lo cual, imaginen ustedes, es fácil comprar dólares, es barato comprar dólares. Imaginen dos efectos que ya conocen. Mucha gente prefiere irse de vacaciones quienes pueden comprar dólares. O sea, más gente puede comprar dólares y viajar al exterior, pero lo más importante es que los productos importados también son más baratos. Entonces ahí se realimenta la apertura comercial con el hecho de que uno puede comprar más barato un producto extranjero que un producto local. Y eso ustedes me dirán, a veces no está mal para el consumidor, pero es un problema para la estructura productiva de la economía y la sociedad argentina. También todo esto vinculado, todo esto junto, provocó una explosión brutal de la deuda externa. La dictadura apeló al endeudamiento externo, lo facilitó, y lo facilitó porque además esto enganchaba con el contexto internacional, que me va a quedar un poquito diluido en la explicación porque, bueno, muchas veces pongo el eje en los factores locales, pero que después lo podemos retomar en el momento de las preguntas. Pero acá hay un contexto internacional donde hay un capital financiero internacional que está feliz de poder venir a la Argentina a obtener ganancias fáciles en la bicicleta financiera. Entonces, eso estimuló también el endeudamiento externo, que ahora les voy a mostrar un cuadrito muy rápido para que vean cómo aumentó la deuda externa entre 1975 y 1983. Y para ir cerrando esta parte, ahí puse algo que en general tampoco se conoce mucho de la dictadura. Cuando ustedes piensan en política económica de la dictadura, en general lo primero que les viene a la cabeza es, bueno, políticas neoliberales, apertura, deuda externa, es lo que acabo de decir. Lo que pocas veces se enfatiza es que la dictadura tuvo una enorme complicidad económica con las grandes empresas, sobre todo con las grandes empresas de capital local, sobre todo con los grandes grupos económicos, familias de origen argentino o instaladas en la Argentina desde mucho tiempo atrás, que ya para 1976 eran familias que controlaban una cantidad importante de empresas en distintas zonas de la economía argentina. Esos grandes grupos económicos, que ahora vamos a ver también en un cuadrito, tuvieron una vinculación privilegiada con el Estado. Esto no suena muy neoliberal que digamos, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en el neoliberalismo, a uno le venden la idea de libre mercado y que el Estado no interviene. Bueno, cuidado, porque durante la dictadura el Estado intervino de maneras a veces subrepticias para permitirle a esas grandes empresas obtener ganancias privilegiadas a través de un vínculo con el Estado. Por ejemplo, el Estado le compra con sobreprecios a Techin
y no a otras empresas, por poner un ejemplo. O YPF, en lugar de construir sus propias instalaciones o producir sus propios o satisfacer sus propias demandas de infraestructura, o Entel, la vieja compañía de teléfonos, o Ferrocarriles Argentinos, subcontratan con estas empresas privadas las obras que necesitan. En esos negocios hubo grandes ganancias para los grandes grupos económicos. Bueno, finalmente recuerdo ahí que durante la dictadura se eliminaron las famosas retenciones agropecuarias, que era algo que convenía a sobre todo al sector agroexportador. Bueno, ahí, para ir terminando ya con este PowerPoint, fíjense cómo aumentó la deuda externa global en millones de dólares. En el año 74 era de 8.000 millones de dólares, en el año 83 era de 45.500 millones de dólares. El problema es que esta deuda externa quedó. Esta deuda externa ya fue parte de una herencia tremenda que dejó la dictadura a los gobiernos posteriores. En la segunda columna está esa deuda externa medida en relación con el Producto Bruto Interno de la Argentina. Fíjense cómo pasa del 18% al 60% del producto. Y este cuadrito me pareció, siempre lo uso, me parece interesante porque estos son los grupos económicos a los que yo me refería. No sé si ven algún apellido conocido, ¿no? Bungeborn, apellido conocido, Pérez Compán, Macri, por ahí le suena, Techín, Bridas, Garobadio, Soldati, etc. Esos grupos económicos crecieron muchísimo durante la dictadura. Y fíjense cómo algunos aumentaron la cantidad de empresas que tenían en 7 años. Vean cómo Pérez Compán pasó de tener 10 empresas a tener 54. Macri de tener 7 a tener 47. Y así sucesivamente. Entonces, siempre cuando comparto pantalla en las clases por Zoom, mi fantasma es que se fueron todos, pero no, están ahí. Bien. Ahora puedo empezar a redondear un poco. Fue un viaje muy rápido por cuáles fueron lo que a mí me parece que son las políticas fundamentales que tengo que tener en cuenta para pensar la dictadura. Todo lo que dije, en realidad, los 3 puntos que yo armé, la represión, la ofensiva contra los trabajadores y las políticas económicas, las 3 van juntas y las 3 terminan dando cuenta de lo mismo, de esto que yo preguntaba al principio, ganadores y perdedores. Me parece que si yo elijo estos aspectos para analizar de la dictadura, me parece que hay clarísimos ganadores. Y fíjense que no estoy hablando de las Fuerzas Armadas acá. Las Fuerzas Armadas, no sé si son ganadoras, son las que llevan adelante el golpe y las que ocupan el gobierno. Obviamente también se beneficiaron, hubo negociados, hubo las Fuerzas Armadas obviamente controlan el poder. Pero acá de lo que yo estuve hablando es de ganadores en términos económicos, grandes grupos económicos que se beneficiaron de manera impresionante con la dictadura. Y subrayo, si quieren, a mí a veces en las clases me dicen que cuando me entusiasmo hablo muy fuerte. Acá el Zoom ahí tiene una ventaja porque ustedes pueden bajar el volumen si hablo muy fuerte. Pero bueno, en general hablo fuerte cuando quiero decir algo que me parece demasiado importante. Como es decir, bueno, acá están los ganadores. Y acá digo los ganadores porque en general es un mundo muy masculino el de las grandes empresas, ¿no? Aunque también estaba... por ejemplo, Amalia Lacroze de Fortabat, pero digamos, es un mundo donde uno puede decir los empresarios, que es un mundo todavía todavía hoy, como parte de todo lo que es el patriarcado y demás, profundamente masculino en algún sentido, ¿no? Entonces, bueno, esos grandes empresarios, esos grandes grupos económicos, también las empresas multinacionales, ojo, también son grandes ganadoras. Pero yo me enfoqué en los grandes grupos económicos porque me parece que son los que más ganan. También ganan las multinacionales, también gana el capital internacional, obviamente también gana Estados Unidos por distintos motivos, ¿no? Acá se junta también lo local con lo internacional, no son dos cosas, ni una que haya que poner, me parece a mí, en un lugar más fuerte que
la otra. Todo forma parte de un paquete donde hay grandes ganadores y hay grandes perdedores, y ahí sí, perdedores y perdedoras, pero una gran perdedora que es la clase trabajadora, ¿no? Una gran perdedora porque es perdedora en los tres componentes que yo detallé aquí. La clase trabajadora está entre los perdedores porque fue el objeto de la represión, junto con las militancias en los distintos ámbitos de la vida política argentina. Ahora bien, la clase trabajadora es perdedora por la represión, pero también es perdedora, es afectada, es el objetivo de la dictadura en términos de esta ofensiva del capital contra el trabajo. Y también es una gran perdedora de las políticas económicas, porque, bueno, toda esa política económica lo único que hace es permitir enormes ganancias a esos grupos, a esos grandes grupos económicos. Y acá no dije antes una cosa que entonces voy a enfatizar ahora y que posiblemente me vuelva a hacer hablar fuerte, que es, hay otro elemento que engancha estas tres cosas. La represión, si bien la llevaron adelante las Fuerzas Armadas y todo el aparato represivo, la represión, sobre todo cuando recayó sobre la militancia sindical, sobre la clase obrera, se llevó adelante con una participación de esos grandes grupos empresarios. Y en este sentido hay investigaciones llevadas adelante desde la sociología, desde la historia, desde las ciencias sociales, que han mostrado, hay datos empíricos que muestran cómo las grandes empresas nacionales y multinacionales delataron a los delegados sindicales que les resultaban más molestos porque eran muy combativos, le facilitaron el ingreso a las Fuerzas Armadas, pusieron plata, pusieron camionetas, es decir, hubo una participación empresarial en la represión, donde ni siquiera alcanza la palabra cómplice. Yo de reojo voy mirando el chat, algunas cosas me las perdí, pero bueno, ahí veo, ahí está bien, Ford, Mercedes-Benz, Loma Negra, muy bien, son empresas que han sido estudiadas y que sabemos que colaboraron en la represión. Por eso yo decía, no son solo cómplices, son partícipes, ¿no? Participaron de la represión y se beneficiaron de ella. También ahí apareció la iglesia, háganme acordar, no es mi intención olvidarme. Pero bueno, entonces, ¿qué buscó la dictadura? Volviendo a las preguntas iniciales. La dictadura buscó todo esto. Este es el proyecto de la dictadura, llevar adelante estas políticas. Entonces, ahí vemos que no es un proyecto solo de las Fuerzas Armadas. Por eso, yo deslicé al principio que hablamos de una dictadura cívico-militar. Y en ese proyecto también yo incluyo siempre a las cúpulas eclesiásticas, a las cúpulas de la iglesia. Porque a la iglesia también fue cómplice, fue partícipe de distintas maneras, esto también ha sido estudiado, de el golpe y de la dictadura. La iglesia legitimó el golpe y la dictadura, le dio una legitimidad que es la que suele poder dar la iglesia con todo su capital simbólico, ¿no es cierto? Pero además hubo participación de capellanes en sesiones de tortura, hubo de todo, ¿no? También hubo integrantes de la iglesia que fueron asesinados, porque eran parte de esas militancias radicalizadas de los 70, ¿no? Esto también es cierto. En esa militancia radicalizada también se incluye a los sacerdotes del tercer mundo, a esas corrientes de la iglesia que apuntaban para el horizonte favorable a los sectores populares y que desafiaban a esas cúpulas conservadoras. Entonces, ¿cuál es el entramado que une a las Fuerzas Armadas, a Estados Unidos, al capital internacional? Ahí está bien el caso de Carlos Alberto Moreno, es un caso clave porque ahí está vinculado a Loma Negra, muy bien, de esta complicidad de la represión con las empresas. Decía, ¿qué es lo que une represión, política económica con estos actores, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Iglesia y sobre todo estas cúpulas empresarias? Y también algunos sectores de los partidos políticos, ni hablar de los partidos más conservadores, pero también sectores de los partidos
mayoritarios que de una u otra manera apoyaron o se vincularon, sobre todo en los primeros años de la dictadura. Lo que los une es esto que yo vengo llamando un proyecto, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto que yo encuentro en este conjunto de actores y no solo en las Fuerzas Armadas? Ese proyecto yo suelo en general presentarlo en términos de dos dimensiones, ¿no? Por un lado, hay una dimensión, yo diría, más político-ideológica, en la cual las Fuerzas Armadas, las grandes empresas, la Iglesia, Estados Unidos, ¿en qué están de acuerdo? Están todos de acuerdo en eliminar a esa militancia radicalizada por la amenaza que significa para el orden establecido. En eso están todos de acuerdo y ahí es donde va claramente el rol de la Iglesia, el rol de la derecha política en general, el rol de los sectores dominantes de la Argentina en general, que quieren que las Fuerzas Armadas le saquen de encima, a través de la represión, del asesinato, de la muerte, a esa militancia radicalizada. ¿Por qué? Porque era una militancia que combatía, que desafiaba, no solamente desafiaba en última instancia al orden capitalista, pero bueno, también desafiaba los valores que trataba de conservar la Iglesia, desafiaba aspectos políticos, aspectos culturales, aspectos simbólicos, aspectos económicos de ese orden establecido. Por eso ahí, esa es la dimensión, digamos, donde la dictadura y donde es lo que le importa particularmente también a Estados Unidos, y es por esto que esto, como se dijo en el chat, no es solamente un fenómeno de la Argentina. Hay dictaduras militares en varios países de América Latina, sobre todo en el Cono Sur, que tienen este objetivo común. Se señaló el Plan Cóndor por ahí en el chat. Disculpen que hay muchos chats que me perdí, miro de reojo, capto uno o dos y trato de recuperarlo. Pero bueno, es un ejercicio a veces que no siempre es tan fácil para hacerlo de manera exhaustiva. Pero digo, bueno, el Plan Cóndor de Estados Unidos, ahí hay dictaduras en otros países de América Latina. Este es un fenómeno regional que tiene que ver con esa voluntad represora que atada a la doctrina de la seguridad nacional, y bueno, se fue incubando sobre todo desde que aparece la Revolución Cubana en 1960 como un desafío para el predominio de Estados Unidos en América Latina. Entonces, no sé si va quedando claro, esta es una dimensión, la más político-ideológica del proyecto de la dictadura. Pero esta dimensión no debe opacar la segunda dimensión, que es más económica, que es en la que yo centré buena parte de la clase, que es la voluntad de estos actores sociales, políticos. Ustedes me dirán, no tanto la Iglesia, pero sí sobre todo las grandes cúpulas empresarias, de algo así como, para decirlo sencillamente, de derrotar a la clase trabajadora, derrotar o frenar, disminuir esa capacidad de lucha que la clase obrera argentina había desarrollado durante toda esa etapa previa que apareció en la primera placa, desde el peronismo en adelante, ¿no? Independientemente de lo que cada uno piense del peronismo, bueno, en general, entre los legados organizativos y simbólicos, identitarios del peronismo, más esas militancias radicalizadas de los años 70, todo eso converge acumulativamente en generar una clase obrera con fuerte capacidad de resistencia, que para los empresarios es un problema. ¿Por qué? Porque siempre lo es. Siempre la resistencia de los sectores populares es un problema para los grandes empresarios, hoy también, ¿no? Entonces ahí, cuando nosotros pensamos en esta segunda dimensión, ¿no?, de la ofensiva contra la clase obrera, de un poco descabezar a la clase obrera de esas militancias más radicalizadas, pero también socavar esas bases que tenía la clase obrera para una y otra vez frenar los avances empresariales. Esa fue la otra pata del proyecto de la dictadura. Ambas patas están juntas, porque la represión también apunta a frenar esa capacidad de lucha de la clase obrera, como dije recién, privándola de lo que podían llevar adelante esas militancias radicalizadas, entre otras cosas en el mismo plano sindical. Entonces, me parece el pueblo unido jamás será vencido. Sí, yo sigo siendo optimista en el sentido, porque fíjense que la sociedad argentina siempre tuvo desde los años 40 en adelante
justamente la sociedad argentina fue generando una y otra vez grandes capacidades de resistencia. En el año 76 la dictadura vino a frenar justamente esa capacidad de resistencia. Pero la resistencia siempre vuelve y el proyecto de que los empresarios, para decirlo muy simplificadamente, ¿no? El proyecto que los empresarios ganen mucho más plata a costa de la situación de los sectores populares y en particular de la clase obrera es un proyecto que recorre toda la historia argentina, por lo menos desde que se constituye la sociedad como capitalista a mediados, fines del siglo XIX hasta hoy. Esa es una disputa central. Entonces, a mí no me parece productivo comparar la dictadura militar con ninguna otra etapa. No voy a comparar la dictadura con otras etapas posteriores porque me parece que la dictadura es lamentablemente incomparable. Pero lo que sí creo que podemos comparar, entre comillas, es el proyecto de la dictadura. Es un proyecto que estaba de antes, que la dictadura llevó adelante de la manera más brutal que conocemos, pero que sigue estando presente. Por eso, me parece que esta memoria sobre la dictadura que estamos tratando de compartir acá, tiene derivaciones políticas, es decir, la derivación política es, por ejemplo, bueno, es fundamental, entre otras, ¿no? Es fundamental que cuando se condena a la dictadura, se condene al mismo tiempo a sus responsables civiles, que son esos grandes grupos económicos. Ahí podríamos cambiar o sumar a la dictadura cívico-militar, a lo mejor la podemos llamar una dictadura empresarial-militar. Seríamos más finos, seríamos más precisos y precisas, ¿no? Si llamamos dictadura empresarial-militar o, si ustedes quieren, dictadura empresarial-eclesiástico-militar. Porque, como decía al principio, los responsables de la dictadura no son toda la sociedad, no es toda la sociedad. Son esos actores sociales que pertenecen a los sectores que conforman los sectores dominantes de la sociedad. Yo decía, retomando esto del pueblo unido, creo efectivamente que así como ese proyecto sigue vigente, hemos conocido después de la dictadura, hemos conocido en otros gobiernos políticas, modelos económicos que sin la dictadura vuelven a apostar a inclinar la balanza a favor de las empresas y en contra de los sectores populares. Entonces, ese proyecto revive una y otra vez, pero lo que una y otra vez aparece en escena son también las resistencias populares. Pero, bueno, justamente parte de lo que ustedes van a estudiar, parte del sentido de estudiar ciencias sociales es, por lo menos desde un punto de vista que ojalá compartamos, tratar de contribuir desde las ciencias sociales al avance de esas luchas populares. Ahora, ¿cómo contribuimos desde las ciencias sociales? Bueno, es muy importante la contribución. Yo creo muchísimo en la sociología, en la historia, en las ciencias sociales y creo muchísimo en el rol específico que tienen, porque el rol es justamente develar, como mostrar y tratar de convencer, de compartir con el conjunto de la sociedad cuál es la trama de relaciones que conforman la sociedad. Una trama de relaciones que está atravesada por el poder económico, por el poder patriarcal. Había adelantado, bueno, lo puedo dejar para las preguntas, que la dictadura tuvo un componente, la represión tuvo un componente también de género muy específico, pero bueno, ese poder es el que hay que socavar, y para socavarlo es muy importante poder compartir con el conjunto de la sociedad una mirada que ponga esto en evidencia. Y vuelvo a la frase del principio. Fíjense, espero que por lo menos haya quedado clara la diferencia entre esta explicación que yo ya estoy terminando de dar en esta primera parte y las frases que mencioné al principio, ¿no? Fíjense la diferencia entre decir, bueno, fue una época de violencia, ¿no? Es diferente eso a decir, la dictadura cívico-militar fue un proyecto encabezado por Fuerzas Armadas, grandes empresas, cúpula eclesiástica, Estados Unidos, sectores dominantes, para terminar con las militancias radicalizadas y frenar la capacidad de resistencia de la clase obrera, ¿no? Y hacer retroceder a la clase obrera en conquistas históricas.
Fíjense la diferencia de miradas, ¿no? O decir todo esto que dije recién, que como ven es más difícil, ¿no? Ese es el problema que tenemos, por eso siempre uno es más complejo, Claro, recién me llevó como un minuto definir, y sí, y hablando así rápidamente, a borbotones, definir lo que yo entiendo por el proyecto de la dictadura. Fíjense lo fácil que decir, bueno, sí, hay que dejar atrás esa época de violencia. Esto que acabo de decir ahora es re fácil y estamos en una época de cualquier cosismo, ¿no? O sea, se dice cualquier cosa y cuanto más fácil lo que se dice, más impregna al sentido común. Fíjense que yo no estoy poniendo en la misma balanza, en dos platillos de la balanza, a la dictadura y a organizaciones armadas. Yo estoy poniendo de un lado de la balanza un proyecto de clase, de las clases dominantes, y del otro lado a los sectores populares. Eso estoy haciendo. Es muy distinto eso de hablar de, bueno, estaban las Fuerzas Armadas y estaban las organizaciones armadas de izquierda, digamos. Por eso yo decía al principio que otra cosa que dije al principio, suena insuficiente criticar a la dictadura porque violó los derechos humanos. Insisto, eso es así, los violó y de la peor manera. Pero bueno, si yo centro la mirada ahí, estoy no diciendo todo esto que dije sobre dictadura, empresarios, iglesia, proyecto, ¿no? Y ahí con esto quiero ir cerrando, porque alguna de ustedes me podría decir, a lo mejor ya lo dijeron en el chat. A ver, profesor, en general ahora lamentablemente me tratan de usted, pero bueno, o profe, estás bajando línea, me voy a tutear. Así después me tutean ustedes. Profe, estás bajando línea. ¿Sabes qué? Sí. Sí, ¿sabes por qué? Yo la transformaría en una pregunta. ¿Alguien no baja línea cuando habla? No. Entonces sí, estoy bajando línea entre comillas, ¿no? Porque los docentes no bajamos línea, los docentes damos clase, decimos lo que pensamos cuando damos clase y hacemos explícitos nuestros supuestos, que es lo que yo estoy tratando de hacer en un ratito, en una hora. Pero bueno, como ha circulado esto de bajar línea, a mí me gusta responder así, trato de responder con la misma, a veces, simpleza con la que nos atacan, ¿no? ¿Bajan línea? Bueno, mira, en algún sentido sí, porque nadie no lo hace. A ver, yo pienso esto sobre la dictadura. Quien diga que la dictadura se produjo porque el gobierno de Isabel era un caos, ¿no está bajando línea? Sí, ¿saben qué está haciendo? Está omitiendo el proyecto de la dictadura que yo acabo de tratar de poner en la agenda de esta clase. Entonces, siempre vamos a estar haciendo lo que prometí al principio, siempre vamos a estar eligiendo una u otra manera de construir, en este caso hasta de construir el pasado, ¿no? De construir la mirada que tenemos sobre ese pasado, de construir la memoria que tenemos sobre la dictadura. Una cosa, y con esto sí voy cerrando, ya prometí varias veces cerrar o terminar esta parte. Otra cosa muy común es decir, reclamar una suerte de memoria completa. Eso para mí es tremendo, porque pega mucho, ¿no? Es decir, como, bueno, me decía, no, bueno, profe, tu memoria es incompleta, porque vos solamente hablás de las Fuerzas Armadas y no decís nada de lo que hacían las organizaciones armadas o lo que sea. No, la memoria que yo propuse recién también es una memoria completa. Yo discutiría, devolviéndole a los que atacan, me gusta la posibilidad de devolver con la misma frase, ¿no? Vos me pedís memoria completa, acá tenés memoria completa. Memoria completa para mí es analizar la dictadura de manera integral, poniendo a todos los actores, ¿no? Y a todos los protagonistas y los responsables en el análisis. Para mí es memoria completa hablar de la dictadura, incluyendo a los empresarios, a la iglesia, a Estados Unidos, etc. Eso yo lo llamaría memoria completa. Para otros es otra cosa. Bueno, discutamos, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata, de pelear o de pelear en el buen sentido, de disputar las miradas sobre el mundo. De eso se trata, dicho muy rápidamente, la sociología, la ciencia social, y en este caso de disputar las miradas sobre
La dictadura, bueno, alguien dice, reproducir la teoría de los demonios, de los dos demonios, es tremenda bajada de línea también. Sí, eso es lo que estaba tratando de decir. Bueno, tengo hasta ahí, como diría Capusotto, por ahora. Tengo más, pero bueno, en este contexto corto acá y a ver cómo hacemos para que puedan intervenir. Voy a ver, me perdí. Sí, ahí recuperamos algunos de los comentarios. Gracias, Aníbal, en principio, de vuelta, por la exposición y bueno, por la invitación a problematizar estas cuestiones. No, ahí lo que pensábamos hacer es primero leer alguna serie de aportes que fueron haciendo en el chat, que obviamente eran difíciles de retomar, y algunas preguntas que fueron escribiendo también por ahí. Bueno, en términos de aportes, algunos comentarios respecto a esto que mencionabas hace un ratito, de que el movimiento represivo y también el proyecto económico que presentabas al principio fue un movimiento que se presentó no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica en general, y en ese sentido, cómo pensar el proyecto más amplio en la región. También apuntaban que otras prácticas de la represión y de la ofensiva autoritaria, además de las que fuiste señalando, fueron la quema de libros, la exterminación de las ideas, digamos, y no solamente de las personas, la proscripción de los partidos políticos, la supresión del poder legislativo y el control sobre el poder judicial, y la eliminación de los mecanismos de control sobre las decisiones del dictador. Después, a nivel de las políticas económicas, bueno, aparecía esto de que los grupos económicos son familias y nombres que hoy se mantienen, y que a su vez fue una dictadura que vino a destruir las condiciones laborales de los trabajadores mejor pagos de América Latina. Bueno, esta también tensión con que el enriquecimiento de las empresas no es patrimonio exclusivo de los gobiernos militares, sino que hay continuidades, digamos, con los gobiernos constitucionales que también tienen a sus ganadores en términos económicos. Después, en el nivel de las resistencias, aparecía esto de que hay un principio universal, de que siempre que hay opresión hay una lucha también contra esas opresiones. Y bueno, también aparecía esto de que el objeto de la sociología es un campo de lucha. Lo retomamos también porque tiene que ver con algunas cuestiones que estuvimos viendo en el curso de ingreso. Vimos una entrevista a Bourdieu en particular, donde él explicitaba que una de las características principales es un campo de lucha, y aparecía esto, me parece que también lo traían algunos de los estudiantes, en esto, ¿no? En cómo hay distintas interpretaciones, versiones o miradas que cambian el enfoque y cambian los sentidos de lo que se dice sobre el tema, que tiene relación con esto que también mencionabas al final sobre la necesidad de explicitar los supuestos, ¿no? También estuvimos trabajando eso, cómo es la objetividad y la subjetividad, bueno, hasta dónde, cuáles son los límites de cada una y cómo es la necesidad de cada investigador, investigadora o docente de explicitar los supuestos desde los cuales partimos. Ahí veo que se están sumando más preguntas. Nosotros habíamos anotado dos. ¿Qué sería la subcontratación? Hay alguien que dice que le gustaría decir algo, a lo mejor también puede hablar. Ah, bueno, a ver, no lo había visto. Sí. Grande dice, me gustaría decir algo respecto a las preguntas y lo que se fue diciendo. Sí, si el espacio para intervenir en un rato está bien, pero si no, puedo hacerlo ahora, si les parece. Si te parece, Candela, terminamos de repasar las preguntas que fueron surgiendo en el chat y después sí, abrimos los micrófonos si quieren. Dale. Bien. Algunas preguntas que aparecieron, que por ahí estaría bueno retomarlas. ¿Qué sería una subcontratación? Sí, la anoté recién. Sí. Bien. Otra pregunta. Si los ejemplos que dabas en la clase, en la exposición, los ejemplos de empresas que se favorecieron, ¿son reales o son ejemplos pasados a la actualidad? Yo ahí no termino de entender la pregunta, así que a quien la hizo le invitamos a que vuelva a escribir
Y una pregunta de la última, dice, pregunta, profe, pero la clase empresarial no incluiría a todos quienes fundieron, a quienes se fundieron por la llegada de productos importados y competencia desigual. De ser así, ni siquiera todos los empresarios ganaron. Bien. Sí, si les parece, contesto esas preguntas, voy contestando. Sí, lo de la subcontratación, que yo lo dije al pasar, en realidad no, la idea de subcontratación se usa para cuando una empresa contrata a otra para que haga una parte de su trabajo. Por eso subcontratar, es decir, subcontratar porque en definitiva la empresa que más gana y la empresa que decide esa contratación es la empresa madre, la empresa fundamental, que decide que una parte, en vez de producirla, la va a subcontratar con otra. Ahora, la pregunta está bien, porque si bien la expresión subcontratación no significa de por sí una contratación en peores condiciones para la clase obrera, ocurre que en general, cuando una empresa subcontrata a otra, es justamente para sacarse de encima un costo. Y en general, la empresa subcontratada suele ser una empresa que explota más a los trabajadores o que evade alguna de las regulaciones laborales. Entonces, en general va de la mano la subcontratación, que a veces también se llama tercerización, con el deterioro de las condiciones laborales. O sea que la pregunta en realidad estaba bien, solo que en sentido técnico la expresión subcontratar alude a la parte empresarial, digamos, delegar en otra empresa alguna de las tareas. Lo de los empresarios también, bueno, muy buena pregunta, porque es cierto, yo hablé tan rápidamente que en general hablé de grandes empresarios, grandes grupos económicos. Obviamente entre los perdedores también hay empresarios, también hay pequeñas empresas que se fundieron. O sea, es cierto, no todo, ni siquiera todos los empresarios fueron ganadores durante la dictadura. Hay pequeñas y medianas empresas que no, para las cuales el modelo de la dictadura no es el mejor modelo posible. Por eso yo traté de enfatizar todo el tiempo en grandes grupos económicos y grandes empresas multinacionales. Esos son los claros ganadores de la dictadura. Después, bueno, más allá de preguntas, yo me anoté dos cosas que reseñó Micaela y que fueron apareciendo en el chat. Primero lo del proyecto más amplio, sí, lo traté de decir durante la exposición. Efectivamente, la dictadura del 76 forma parte de un contexto de dictaduras militares y el proyecto de la dictadura engancha claramente con un proyecto regional que encabeza como, bueno, fuerza dominante o con pretensión dominante Estados Unidos. Esto daría lugar para ciertas discusiones. Yo lo que diría es que lo que a mí me parece que articula todas esas dictaduras y los intereses norteamericanos es más que nada la ofensiva político-ideológica contra los sectores más radicalizados, que obviamente tiene un costado económico, al que Estados Unidos trata siempre de defender su interés económico en América Latina. Pero lo que está en juego en los años 70 es la disputa por el orden mismo de la sociedad. Entonces, la dictadura del Cono Sur y la doctrina de la seguridad nacional está muy enfocada en terminar con esa amenaza de fondo, ¿no? Esto lo digo, es polémico, obviamente hay quienes dicen que en realidad Estados Unidos lo que quiere es imponer el neoliberalismo en América Latina. Yo eso lo acepto con matices, porque me parece que la receta neoliberal como receta económica se está gestando, pero va a venir con fuerza, impulsada desde Estados Unidos, el Fondo Monetario, etcétera, un poco después de la crisis de la deuda de los años 80 y con fuerza en los 90. En los 70, yo creo que el peso más fuerte de la intervención norteamericana tiene que ver con lo contrarrevolucionario, es decir, de frenar todo aquello que se pueda parecer o acercar a procesos con un horizonte revolucionario. Pero bueno, estos son matices dentro de interpretaciones posibles. Y después alguien reseñó lo de la quema de libros,
proscripción de los partidos, cierre del el poder legislativo y el judicial, eliminación de los mecanismos de control, sí. Todo eso lo hizo la dictadura. En mi análisis, y acá, no sé, esto daría lugar a muchas discusiones, en mi análisis yo lo pongo en un plano, no sé si en un segundo plano, pero no es el eje fundamental que yo enfatizo en el análisis que propongo. Me parece que eso está mal, es grave, es parte de la crítica a la dictadura, pero yo prefiero poner el foco en lo que fue el proyecto social y económico de la dictadura, ¿no? Pero bueno, es verdad que todo eso ocurrió. Yo no lo discuto. Lo que sí discutiría es que alguien me diga que la dictadura solo significó eso. Si alguien me dice, no, bueno, el problema con la dictadura fue que eliminó el poder legislativo, los controles, etcétera. Bueno, ahí sí yo discutiría. No, solo eso no. Yo discutiría que hay que poner en juego el proyecto de clase que llevó adelante la dictadura, ¿no? ¿Qué más? Puede ser que una parte de la sociedad se niegue a creer esta idea de proyecto, ya que involucra a Estados Unidos o la Iglesia, que son imagen de culto. Bueno, ahí me aclaran, sí, no vi quién lo había escrito, simplemente lo dijo Micaela y se me ocurrió aclarar que todo eso es parte de lo que pasó, pero que no era donde yo ponía el énfasis fundamental. Esto de Estados Unidos y la Iglesia, sí, efectivamente es difícil disputarle a la Iglesia. Es difícil, no sé si tanto a Estados Unidos. Con Estados Unidos la cosa va y viene, ¿no? Hay, como se dice, hay una imagen de Estados Unidos como lo mejor del mundo, yo lo he percibido, ¿no? En conversaciones, pero también hay una corriente anti-norteamericana que también fluye por el sentido común. Con la Iglesia es más difícil meterse, ¿sí? La Iglesia, aunque últimamente, ¿no? La Iglesia ha perdido algunas posiciones muy importantes con leyes que se aprobaron en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, sí, es una dificultad. ¿Qué más? Bien. No, ahí fuimos recogiendo, sí, algunas de las preguntas. Por ahí abrir unos minutos a comentarios o dudas de manera oral. No sé si Candela, vos querías hacer algún comentario. Sí, buenísimo. Estoy sin la cámara porque estoy con los datos y se me traba, si no. No, bueno, yo primero soy Cande, me presento, además estudiante de la Facu, soy militante de Tesis 11, una agrupación para los compañeros que son nuevos de la juventud del PTS. Nosotros somos el frente de izquierda, somos de hecho la izquierda en la facultad, y me parecía interesante como parte del intercambio, ¿no? Todo lo que se fue charlando, pensar justamente algo que es importante, que es que en este momento que estamos debatiendo fue justamente un momento donde se abría, como decían, una etapa revolucionaria, que era parte de la lucha de clases, incluso en distintas partes del mundo, y donde toda esta generación de los 30.000 cuestionaba justamente el orden social que había, digamos, ¿no? Bueno, a esto me parece que es lo que se le buscó poner orden, disciplinar, y que hay una particularidad, que es que este proceso, y hay que decirlo, empezó antes de la dictadura, por ejemplo, fue con fuertes represiones, fue también con el pacto social peronista, una política central, por ejemplo, con el objetivo de contener, ¿no? Este proceso abierto, donde hubo lugar a represiones estatales, paraestatales, contra la militancia juvenil, contra trabajadores, bueno, unas cosas se han mencionado. Y como todos sabemos después, desde ya terminó con un golpe que fue un genocidio de clase para terminar y disciplinar a toda una generación, para hacer pasar ese proyecto económico y de país, su proyecto de país. Nosotros, muy cortito, pero desde Tesis 11 creemos que justamente hay que levantar estas banderas por las que peleó esa generación, que hay que pelear por esa unión entre estudiantes y trabajadores que puso en pie toda una generación que quería, como decían, cambiar este sistema, ¿no? Que peleaba contra el capitalismo. De hecho, la discusión no era si las cosas se cambiaban o no, sino más bien eran cómo. Bueno, ese rol creo que podemos decir cuestionador, ¿no? Y de unión de la juventud y los trabajadores, creemos que hay que retomar, porque hoy incluso también los poderosos, los gobiernos, la clase dominante quieren descargar una nueva crisis
terrible sobre los jóvenes, sobre las mujeres, como se dijo, sobre los trabajadores. Lo vemos, no sé, pienso un ejemplo, cuando vemos que más de la mitad de los pibes en nuestro país son pobres, cuando vemos que cada vez los jóvenes somos más arrojados a los peores trabajos y no podemos seguir estudiando, y en última instancia, la contradicción es que muchos de los que generaron esta crisis son los que hoy más se están enriqueciendo. Entonces nosotros queremos retomar esas banderas para luchar contra este orden social, porque, no sé, pensaba mientras hablaban hoy, por ejemplo, los que destruyen el medio ambiente, como vimos ayer en la Patagonia, como vemos con el agua, son los mismos empresarios que se enriquecieron en la dictadura. La misma justicia que hoy defiende, que incura a los femicidas como el de Úrsula, es la que garantizó la impunidad de muchos genocidas, es la misma iglesia que hoy pelea contra que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo, la misma que la dictadura torturaba a las mujeres. Entonces nosotros creemos que una conclusión de todo lo que estamos charlando es que este 24 de marzo, porque no olvidamos, porque no perdonamos, porque no nos reconciliamos, pero sobre todo contra la impunidad de ayer, de hoy, tenemos que movilizar. Hoy, lamentablemente, en la facultad, nuestros centros de estudiantes y varias agrupaciones no están llamando a movilizar, a salir a la calle, mucho menos a alguna instancia de participación en la facultad, a una asamblea, como proponemos desde Tesis 11, donde podamos decir si marchar, si no, cómo, cuándo. Bueno, nosotros creemos que no podemos dejar las calles, mucho menos en una situación, digamos, donde la derecha sale a la calle con total impunidad a tirar bolsas, como vimos el otro día con el nombre de las madres de Plaza de Mayo. En realidad es así, en una situación donde se persiguen a los activistas como en Chubut, que se organizan contra la megaminería, que se lleva adelante justamente para defender los intereses de las multinacionales, que además de saquear nuestros recursos naturales, fueron cómplices del golpe genocida. Y una situación donde el gobierno, como dijeron, sigue pagando, pactando con el Fondo Monetario, se nos sigue ajustando para pagar esa herencia concreta de la dictadura que es la deuda externa. Bueno, entonces nosotros muy brevemente los queríamos invitar a movilizar este 24 de marzo, pero también, como no da lo mismo quedarnos en nuestra casa, como no da lo mismo salir a la calle a gritar que la pelea por los 30.000 está presente, y porque queremos retomar sus banderas, invitarlos a mañana a una actividad para seguir debatiendo y preparando el 24 de marzo con distintos ingresantes de la Facu, para continuar estos debates. Así que eso, muchas gracias y dejar la invitación. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Mientras se Aníbal, animan, ahí entendí, mirando bien el chat, lo que decía Luis Federico Arias sobre toda esta cuestión más constitucional. Él la decía justamente para ilustrar lo que yo había dicho, ¿no? Como eso era una mirada determinada sobre la dictadura que dejaba fuera a otra. bien, Bueno. ¿alguna otra pregunta, alguna duda sobre la exposición? Algo que no haya quedado claro, algún concepto, alguna idea, algún dato, quizá. Alguien que haya pensado que bajé línea mal, por ejemplo. No hay problema, a mí me encanta discutir. Nunca reboto nada de lo que me dicen. Trato de integrarlo. Pero bueno, en general sobre este tema, quienes ingresan a la carrera ya vienen con algunos acuerdos previos. Entonces, uno se anima a ir. Ahí, Alina, ¿quieres comentar algo? Te escuchamos, Alina. Hola, muy buenas tardes a todos. No, yo quería comentar algo, así como un resumen, que fui como anotando puntos, por así decirlo, específicos. Al principio, cuando hablamos de que hay muchas interpretaciones de la dictadura y de los puntos no útiles y de las visiones útiles, por así decirlo, nada, me parecía que también estaría bueno como hacer un conjunto de todo, quizás no verlo de una manera o no útil, sino como tener en cuenta, ¿cómo decirlo?, todas las respuestas, por así decirlo. Y llamar, no sé si me expliqué bien, y llamar más a la dictadura, o sea, cuando nos planteamos las preguntas de qué significado tuvo la dictadura o quiénes fueron los responsables y demás, a mí se me ocurrió como describirla como
un proceso de retraso, por así decirlo, porque al final todo lo que construimos y pudimos lograr hasta ese momento fue como un nivel que nos llevó a eso, un retraso económico, un retraso cultural, un retraso político, donde volvimos a tiempos, por así decirlo, con algunos derechos primitivos. Es lo primero que me surgió en el momento cuando se plantearon estas cuestiones, pero bueno, eso, nada más. Sí, es una buena imagen la del retraso, por ahí habría que buscarle otra, pero sí, efectivamente podemos pensar a partir de todas estas políticas económicas y sus resultados que la dictadura buscó y logró un retroceso en conquistas de la clase trabajadora, pero también un retroceso. La palabra retroceso es complicada porque remite a una idea medio lineal, ¿no? Pero de todas maneras, un retroceso económico, porque la Argentina, desde los años 30, 40 hasta el año 76, la economía argentina, dentro de lo que admite una economía capitalista periférica subdesarrollada, había alcanzado niveles de crecimiento industrial, niveles de empleo, niveles de integración social, que eran muy significativos y eran muy altos en términos de América Latina. Alguien habló ahí de los salarios más altos de América Latina. Más allá de los salarios, la Argentina era un país con un nivel de cierto desarrollo capitalista significativo en términos regionales y en términos de una economía capitalista subdesarrollada o periférica que lo era y lo seguía siendo. La dictadura marcó un quiebre ahí. La dictadura marcó un quiebre, un retroceso, como decías vos, tanto a nivel social y de los derechos de la clase obrera, como desde el punto de las posibilidades de esa economía capitalista de al menos lograr mejores niveles de desarrollo. Y esa es también es el desafío que siguen enfrentando hoy algunos gobiernos que pretenden justamente buscarle alguna vuelta al capitalismo argentino. Ese retroceso que significó la dictadura, yo creo que vuelve a aparecer claramente después en otros gobiernos, y además el retroceso tiene que ver, si vamos a usar esa palabra, con la herencia que dejó la dictadura, ¿no? La herencia brutal que dejó, sobre todo en términos de deuda externa. Eso condicionó fuertemente todas las políticas que vinieron después. Por eso cuando nosotros damos en el último año de la carrera análisis de la sociedad argentina, cada vez el programa se nos hace más largo porque pasan los años, ¿no? Yo empecé a dar la materia en 1997, imagínense, y arrancaba desde antes de la dictadura, pero la idea era arrancar de la dictadura porque era crucial, y sigue siendo hablar de la dictadura para poder entender la Argentina actual. Y hoy lo seguimos sosteniendo, entonces el programa de análisis de la sociedad argentina sigue arrancando con la dictadura, pero estamos en 2021 y no en 1997. Cuando ustedes lleguen, peor, más bibliografía, más temas. Cada año que pasa se complejiza el programa, pero bueno, no podemos dejar de partir de la dictadura, precisamente por ese quiebre que significó. Bueno, a algunos les gustó la bajada de línea. Sí, eso mismo iba a decir. Hay algunos cómodos y contentos con eso. No, bueno, queríamos ir cerrando el espacio. Me parece que siguen haciendo algunos aportes en el chat, pero bueno, no queríamos pasarnos del horario que habíamos acordado tanto con Aníbal como con el resto de las personas convocadas, digamos, de los estudiantes. Así que bueno, eso, agradecerte Aníbal y agradecerle a todos también por el espacio y el tiempo. Sabemos que además es difícil para un viernes a la tarde y por no ser el horario que comparten todas las comisiones, sobre todo las de la mañana. Pero bueno, como decía Emilia al principio, creemos que es un espacio súper rico y necesario, no solo por los temas del debate y por las conceptualizaciones y problemas que trajo Aníbal, sino también como un espacio de ejercicio, digamos, que creemos que está bueno que tengan ustedes en el ingreso a la vida universitaria y en la integralidad de los temas que venimos trabajando en el ingreso y que venimos machacando en la cabeza, ¿no? Con empezar a habitar algunos espacios y ejercicios que se van a ir encontrando en la universidad y que no solamente tienen que ver con el conocimiento, sino también con algunas prácticas o habilidades
que está bueno ir adquiriendo. La escucha de un teórico, la toma de apuntes, la elaboración de preguntas y demás. Así que agradecerles por eso. Y bueno, nosotros nos vamos a volver a encontrar todas las comisiones en cada uno de sus horarios el lunes por Zoom. Hasta ahí eso. No sé si Aníbal quiere cerrar. Sí, no sé si cerrar, quería decir algo muy breve, que es lo que digo siempre después de esta clase. Ojalá que les guste la carrera, que les guste la facultad, que les guste la carrera, que quieran y puedan quedarse en la carrera. Y bueno, como digo siempre, si a ustedes les va bien y a mí también, ojalá que nos veamos dentro de, no sé, 4, 5, 6 años, según el ritmo de la carrera, que nos veamos en el análisis de la sociedad argentina. Ya pasa, yo vengo participando de esta clase desde hace, no sé, 5 o 6 años, y el año pasado, 2020, en el Zoom ya había estudiantes que habían estado en aquella clase del ingreso y estaban ahí cursando análisis. Y la verdad que cuando lo pensé me impactó un poquito, ¿no? Pues como encontrarse con el tiempo ahí, dos momentos del tiempo de golpe en un encuentro de Zoom. Así que ojalá que eso se vuelva a dar cuando ustedes vayan llegando al final de la carrera. Y gracias por el aguante de este rato. Bueno, muchas gracias. Vamos. Ahí hay muchos saludos, así que nos vamos despidiendo. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias, chao.